la idea es que sea una conversación, digamos, Sí, exactamente. y agradecerte la invitación a hablar de este tema, digamos. Sí, no, gracias a ti. Bueno, Cuando tú quieras empezamos, María. sí, ahí veo que nos están mandando ánimo. Bueno, les damos la bienvenida a todos los que han llegado hasta acá, al Instagram de Haciendo Sagrado lo Cotidiano. Y hoy día vamos a conversar sobre un tema que nos encanta, simbología, y para ello hemos invitado a nuestro profesor de simbología de la Escuela de Lenguajes Simbólicos que tenemos, que muchos de ustedes conocen. Y vamos a conversar con Christian Rodway. Les voy a contar un poquito acerca de él. Christian es ingeniero civil industrial, diplomado en psicología junguiana de la Universidad Católica, numerólogo, relator de diversos talleres de mitología, de su numerología, y también es especialista en símbolos. También es escritor de un libro hermoso que se llama Platón y el cine, que se lo publicó la editorial Kier de Argentina. Tiene su propio blog, Vitruvio Cinéfilo, y también es profesor de Haciendo Sagrado Cotidiano. Yo me escucho doble, ¿ustedes me escuchan doble también o no? Yo te escucho bien. ¿Me escucháis bien? Ya, perfecto. Ok, entonces vamos con las preguntas. Bueno, darte las gracias primero por estar acá. Estamos un poco nerviosos porque ninguno de los dos es muy fanático de la tecnología, pero aquí adecuándonos a los Primera vez que nuevos. hago un... Sí. Sí, tu primera vez y yo segunda vez que lo armo. Eh, entonces, lo primero que me gustaría preguntarte, Cristian, para que le cuentes a nuestros amigos, es cómo tú haces el tránsito de convertirte en ingeniero civil a especialista en simbología. La pregunta del millón. Que me la hacen, los últimos tiempos me la han hecho mucho, digamos. Y eso también, en cierto modo, es un símbolo de necesidad de integrar cosas ya en muchos grupos de personas, digamos. Yo, la verdad, desde muy chico tuve interés, llamémoslo así, tuve un lado un humanista súper desarrollado. Me encantaba el arte, la literatura, era mi perdición, digamos. Estuve en talleres literarios, qué sé yo. De ahí desemboqué en la filosofía. El interés en las religiones orientales me llevó al esoterismo. eh, pero como todo habitante de este planeta llega al cuarto medio y hay que decidir qué hacer, digamos. Ujú. Y la verdad, como en general, en aquellos años, que creo que ahora no debe ser muy diferente, eh, me había enfrentado a qué es lo que quiero hacer para adelante, digamos. Y tenía la presión familiar de arquitectura, de ingeniería, y andaba muy perdido en cuarto medio. Ujú. Una vez llegó en una charla que fue a dar la católica al colegio, me interesó el tema, como ya tenía la presión familiar de ser ingeniero o arquitecto, me pareció ingeniería civil industrial la menos cuadrada de todas las ingenierías civiles. Y por eso opté Ya, por ahí, me fui por ahí. ya. Y me recibí, trabajé en ingeniería civil dura, digamos, en gestión, en todo ese tipo de cosas, pero trabajé en transnacionales, bueno, una carrera, llamémoslo así, tradicional, digamos. Ujú. Pero igual tenía el lado B oculto en que participaba sin decirle a nadie talleres literarios, estudiaba sin decirle a nadie el tarot, estudiaba sin decirle a nadie las runas, digamos. Era como un lado B, que estamos hablando de los años 90 incluso. Ujú. Entonces no tiene la difusión ni nada de eso que tiene hoy día, digamos. Claro. Entonces ahí se fue produciendo pequeño encuentro, digamos. Más bien tensión
existencial, porque finalmente, en el fondo yo quería hacer en esos años, claro, Ujú. era gerente de un banco, pero en el fondo lo que yo quería hacer era un escritor, escritor, digamos, y escritor bohemio, el París de los años 20, ese tipo de fantasía, digamos. Ujú. Eh, y bueno, las circunstancias de la vida, a todo esto yo siempre estudié y leí, fue lector voraz. Eh, Estudié escondido tarot, estudié escondido numerología, eh, hasta que, bueno, la vida me llevó a ciertas circunstancias, sí, efectivamente, aquí me pegó el salto y abandono un estilo de vida en pos de otro, digamos. Ujú. Y ahí se empezó empecé, las circunstancias me obligaron a aplicar todo lo que había aprendido. Y ahí un poco ya hice el aterrizaje en el otro lado, digamos. Y durante muchos años renegué de mi formación ingenieril, digamos, hasta que él finalmente siguió el curso natural de complementarse, digamos. O sea, yo Exacto. le doy las gracias, tengo infinita gratitud por mi formación científica y matemática, Sí, además que amas las matemáticas. Yo que te conozco por sé que eso supuesto. está ahí, Sí. muy fuerte. En el encuentro que yo tuve con lo junguiano, Ujú. eh, bueno, mira, dentro de lo junguiano, yo no soy junguiano, ¿ah? Tengo que decir eso. Yo soy un apasionado y un profundo interesado y admirador y estudioso fuerte de la obra de Jung, pero no soy junguiano. Ya. Eh, y, la, y mi fascinación con Jung parte especialmente de la última mitad de la vida. Ujú. Con el Y libro es toda la rojo. relación, parte con el libro rojo, la relación con Wolfgang Pauli, el premio Nobel de Física Wolfgang Pauli, donde desarrollan el tema del Ujú. principio de sincronicidad, y Jung con esta influencia salta de lo mitológico, salta a lo físico, digamos, y el interés por la física, el interés por la biología, el interés por la geometría. Bueno, en los últimos años de Jung se volvió un neopitagórico. O sea, Sí. el interés por el número natural y definir el arquetipo del número natural como el más primordial y el más básico de todos. Ujú. eh, y de ahí empieza, él no, bueno, era, en ese minuto estamos hablando del año 57, 58, y Jung murió el 61, digamos. Ujú. Legó todo esto a una de sus discípulas, Marie-Louise von Franz, que lo toma y lo deja algo desarrollado en un par de libros notables, digamos. Pero obviamente para entrar ahí hay que tener una mirada bastante multidisciplinaria. Tienes que conversar con la física, tienes que conversar con la matemática, tienes que conversar con la biología. Ujú. Tienes que hacer, el principio de sincronicidad es un puente y se creó en base a un puente entre dos personas, digamos. Entonces, eso hizo que yo me viera naturalmente atraído hacia esa esfera de Jung, digamos. Ujú. Y es lo que trabajo todavía, o sea, me especializo y sigo investigando en eso todavía. Claro. ¿Y qué le dirías a alguien que por ejemplo, no sabe nada de símbolos, no sabe qué es un símbolo, no sabe por qué son importantes los símbolos? Partamos de lo más básico. ¿Qué es un símbolo para alguien que no sepa? Un símbolo es algo que conecta. Ujú. ¿Ok? Básicamente, un símbolo nace de la conexión entre dos esferas, entre dos mundos. En la tensión que ocurre en el encuentro de dos aspectos, es ahí donde la fricción genera un símbolo. Ok. La fricción entre el mundo psíquico y el mundo material en la sincronicidad genera un símbolo. Ujú. Un símbolo es un emergente Ok. del encuentro entre dos sistemas o la tensión entre las partes de un sistema para que el sistema total pueda mantener un equilibrio. Ujú. Un ¿Ok? emergente De como un ahí, contenido, ¿verdad? un emergente como un contenido, justamente, que puede tomar, uno usualmente, o sea, lo que se conoce como símbolo usualmente está referido a lo visual.
Ujú. Pero cualquier cosa es susceptible de ser simbolizada. Así es. Uno de los símbolos más potentes que existen, más que incluso el visual, es, por ejemplo, una fórmula matemática. Está, porque una fórmula matemática es un puente gigante entre lo abstracto y lo material, digamos. Claro. ¿Ok? Entonces, cualquier cosa es susceptible de ser simbolizada. Ujú. Bueno, hablemos un poquito de los símbolos más antiguos, ¿no? De los símbolos perennes, de los símbolos tradicionales, para que vayamos haciendo como un recorrido. Sin duda, por Por dónde ejemplo, piensa tú, partirías tú? eh, por nuestros abuelos de las cavernas, ¿Ya? por nuestras abuelas de las cavernas. O sea, Ujú, piensa tú que un primitivo, no usando la palabra peyorativamente, sino que básicamente en términos temporales, alguien primordial, un ancestro, ujú, eh, que vivía en esta suerte de que se denomina desde la antropología la participación mística, o sea, totalmente imbuido y totalmente contenido como, como guaguita dentro de la guatita de la mamá, en medio de la naturaleza. ujú. eh, Cuando empieza su proceso de diferenciarse, esa tensión empieza a generar símbolos, digamos. Por ejemplo, un símbolo de identidad tan potente como esos símbolos, esa nube de manos que está en las cavernas en la Patagonia, digamos. O sea, Ujú. que lo pintó, puso ahí, este soy yo, ¿ok? Estos somos nosotros. Entonces, en la tensión entre dos mundos, eh, esa tensión pide ser explicitada y eso hace emerger estos símbolos. Y aparecen los primeros símbolos, aparece que obviamente están referidos a lo que el primitivo veía en el medio ambiente, digamos, o los animales. Ok. De ahí surgen, los símbolos se empiezan a complejizar, surgen los Ujú. tótemes, por Ya. ejemplo. Entonces ahí tienes símbolos perennes, todo símbolo antropomórfico, las nubes de punto, la espiral, la cruz, balanceado, desbalanceada, etcétera, etcétera, las rejillas. Ujú. Que hay una teoría muy interesante en que en el fondo esos símbolos surgen del viaje del chamán, digamos. Claro. Bueno, los números, la geometría, la naturaleza, todo eso es simbólico también, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente. Es material o herramienta simbólica, digamos. O Ujú. sea, el hecho de contar. Imagínate lo que fue para un primitivo el hecho de contar, digamos. En que tengo que, por alguna razón, el ambiente o la circunstancia espacio-temporal histórica me pide saber cuántas ovejas tengo. Claro. ¿Sí? Aparece el juego con los guijarros. Y al aparecer el juego con los guijarros aparecen los primeros oráculos, digamos. Los primeros Ujú. oráculos era eh, tiro las piedritas y si la piedrita cae para acá, sí, si la piedrita cae para allá, no voy a cazar, digamos. ¿Mm? Exacto. También es interesante que los símbolos se repiten de alguna manera en distintas culturas, ¿no es cierto? Y el lugar es Por supuesto. muy lejano. Cuentan un poquito de eso. Bueno, hay, mira, no recuerdo el nombre en este minuto, pero hay una arqueóloga británica que hizo un catastro Ujú, de un catastro limitado al continente europeo, a los sitios rupestres del continente europeo. Y ujú, surgieron alrededor de 32 símbolos que eran totalmente compartidos. Estaba la espiral, como les decía, la rejilla, las nubes de puntos, el círculo, ciertos animales, etcétera, digamos. claro, Y eso, bueno, y eso remite un poco a la teoría del inconsciente colectivo. exacto. ¿Mm? Así En es. los Sí. estratos, en los estratos psíquicos más profundos, eh, al nivel de los instintos, esa esfera se universaliza. Y ahí, claro, símbolos similares en la Polinesia aparecen en las cavernas en Lascaux, en Francia. Ponte. No, Exacto. pues aquí no hay,
Hay- en teoría un medio que en el tiempo permitiera hacer esa comunicación. Mm, ¿Eh? sí, es súper Bueno, todo esto misterioso y tiene, es súper por hermoso al mismo supuesto, tiempo, ¿no es cierto? por supuesto. Bueno, ahí está la teoría de Sheldrake de los campos morfogenéticos, digamos, Exacto. que es una manera, llamémoslo así, un poco más elegante de hablar del inconsciente colectivo, digamos, incluyendo, mirándolo desde otra perspectiva, digamos, que es lo que Mm, hace Robert Sheldrake. sí. Bueno, la mitología se emparenta mucho con la simbología también en este punto, ¿verdad? Porque los mitos nos cuentan generalmente cuentos que son verdades, que es la única manera de que podamos entender o acceder al símbolo, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo es la dinámica entre el mito, el símbolo, el rito, si quieres. Bueno, nosotros somos seres narradores. Ujú, O sea, exactamente. nosotros, o sea, mira, aquí lo tomo de Bateson, ¿ah? De Gregory Bateson, un biólogo, un Ujú, antropólogo, digamos, que en el fondo los seres humanos, o sea, no, los seres vivos ujú, dejan registro de su historia. O sea, todo así ser es. vivo cuenta su historia. Ujú, ¿Ok? Los cangrejos lo hacen a través de la espiral de Fibonacci las sucesivas compartimentos de sus caparazones. Si cortamos el árbol, está ahí la historia del árbol en los surcos, ¿no es cierto? Que son casi una exacto. huella dactilar, digamos. En Los los seres anillos, humanos lo, ¿cierto? Sí, justamente, los seres humanos lo dejamos eso plasmado a través de historias. claro. ¿Ok? Y en esa historia, si tomamos esa historia y la contemplamos como un sistema, una historia es una red de símbolos, Ujú, es un sistema dinámico de símbolos interconectados. así Esos es. símbolos, algo pasa entre ellos, que generan un movimiento Ujú, que a su vez desemboca en una historia. así es. ¿Ok? Y Entonces, están en lo más primordial, o sea, a qué recurrimos como seres humanos en general a contar una historia, digamos. sí. Y lo interesante de eso es que podemos trabajar con esas historias hacia adentro nuestro, ¿verdad? Es decir, como con los símbolos como contenido psíquico. Contémosle un poquito eso a las personas. Claro, en el fondo lo que nos habita, lo que nos habita son historias. Ujú, ¿Ok? exacto. En cierto, si podemos dar la mirada al inconsciente colectivo, o sea, por lo menos lo junguiano ha mirado los arquetipos como construcciones humanas, Así es. productos de una historia. El ánima y el ánimus, el príncipe y la princesa, el ¿cómo se llama? El viejo sabio y el niño divino. Ujú, ¿Ok? A cierto nivel, cuando se antropomorfizan esos símbolos, adquieren ujú, esas formas humanas que son propias de una historia. claro. ¿Ok? Ahí la fascinación que tiene lo junguiano con lo mítico. Hay una capa más abajo que prescinde de la historia y es Ujú, posible mirarla más bien desde como sistema, digamos. Pero en términos más humanos y más junguianos, es claro, se recurre a la historia. O sea, ujú, se contempla como una historia. Y esas historias llamémoslas así, atómicas. Son las constituyentes de esa mirada de lo humano. claro. Entonces, hay historias que son comunes a todos. El viaje del héroe lo hemos vivido todos. Todos. Exacto. ¿Mm? Sí. Y, Y, y en ese sentido, son historias que se van convirtiendo, se van repitiendo una y otra vez a cada ser humano a través de la historia, digamos. exacto. Y en distintas culturas y de distintas maneras también, ¿no es cierto? Por supuesto. Bueno, Todos hemos conocemos, vivido un viaje del héroe. claro, claro. Yo siempre le digo a mis alumnos de tarot, por ejemplo, que los arquetipos funcionan por eso, porque todos en algún momento de la vida nos hemos sentido enamorados, o hemos sentido soledad, Sí, claro. o hemos Todos hemos sentido, traicionado. o todos hemos traicionado, o hemos sentido que Todos, somos parte del todo. sí, todos hemos asesinado simbólicamente. Todos de alguna manera hemos sentido la cumbre.
etcétera. Y esas son historias universales que se vuelven particulares en nosotros, digamos. Y se Sí, establece en ese minuto se establece una simetría, digamos. sí. Bueno, yo creo que mira, los mitos como de la humanidad y los clásicos, los griegos, etcétera, se conocen bastante. A mí me gustaría que avanzáramos un poquito más y fuéramos Ujú. a los mitos de nuestro tiempo. Ya. Quizás, no sé, conversar un poquito acerca de estas series que nos han encantado y que alguna vez hemos Algo mirado. retomado por mi fascinación por el cine, digamos. Claro, hablemos un Bueno, yo poquito, ocupo, en los cursos ¿sí? ocupo mucho el recurso Sí, cinematográfico. absolutamente. Podríamos partir hablando un poquito de Matrix, si te tinca, y después nos podríamos ir a estas series que están ahora, puestas Ok. ahí, ¿no es cierto? Eh, Mira, en este sentido, cada época tiene sus historias particulares. Ujú, ¿Ok? Lo interesante es cuando obviamente, es, mira, en el mundo humano es muy difícil que algo surja por generación espontánea. Es muy difícil. ujú. Si es que no es imposible. A mí me gusta, me encanta esa frase de Newton que dice, hice lo que hice porque estaba parado sobre el hombro de gigantes, que creo que incluso es una frase bíblica. Eh, uno, o sea, como ser individual y como especie, en general respondemos a la generación anterior, digamos, o a la época anterior. Ujú, Somos una continuación o una reacción. ¿Ok? Por lo tanto, las historias que generamos en cada época también tienen que ver con lo ancestral, lo transgeneracional, digamos. ujú, Bueno, y cada época sus propias historias que están construidas sobre las historias anteriores, digamos. ujú. Mira, preguntaste por Matrix. Yo algunas veces en los cursos he hablado harto de la trilogía Matrix, porque para mí la trilogía Matrix es el mito fundacional del siglo XXI, digamos. Por eso Ujú. insisto tanto en ella, digamos. Por eso en el libro le dedico un capítulo, etcétera. ¿Y por qué? ¿Por qué es el mito fundacional del siglo XXI? Porque hay varias circunstancias. Ujú, Por un lado, Matrix hubo una serie de películas. Uno puede hablar de si los presupuestos, si era el tema de moda entre los guionistas en Hollywood, etcétera. Pero el año 99 se estrenó una serie de películas que tienen un patrón común, tienen un simbolismo común. ujú, Pero la película que logró cuajar mejor ese símbolo fue la trilogía, la primera película de Matrix y sus secuelas, digamos. ya. Ahí está, primero que nada, estrenada en el 99. Ujú, Abre la puerta al nuevo milenio, digamos. perfecto. Eh, Está parada sobre el hombro de un gigante como Platón, digamos. Es un upgrade del mito de la caverna, pero Absolutamente. brillantemente hecho. Ajá. Brillantemente hecho. Se adelantó en 10 años. O sea, si yo era algún magnate de Silicon Valley, quería decir, quiero entusiasmar a la gente con la tecnología que viene, eh, si a alguien se le ocurrió hacer eso, Matrix era la respuesta. Ujú, Ahí en la película aparece toda la tecnología que va a aparecer en 2, 5, 10 años después, digamos. sí. No hubo mejor, eh, llamémoslo así, comercial de marketing tecnológico y digital Ujú, que esa película, digamos. sí. Esa película fue la puerta de entrada para toda una generación, para el mundo virtual. De hecho, es la que instituye, trae al consciente la palabra realidad virtual, digamos. Hasta antes de Matrix, realidad virtual es una cosa muy de Claro. nicho, digamos. Sí. Bastante ¿Ok? lejano. Pone, por ejemplo, se adelanta 5 o 10 años a todos los estallidos sociales que después van a haber en Oriente y que después van a rebotar acá en Sudamérica, digamos. Sí. ¿Ok? Oye, y Habla de las temáticas de género,
O sea, la película retrata una serie de ambientes que para ese tiempo eran súper extraños, digamos. El cuero, LGTB, que está explícitamente puesto en la película. ¿Sí? Sí, Entonces, ahí es un pequeño fractal de que después iba a saltar a la realidad e influir en la realidad 20, 25 años después, digamos. mm, Por sí, eso, para mí es el mito fundacional del siglo claro, XXI. claro, sí, tienes toda la razón. No había pensado esto que dices del año, del update con la cadena de Platón. Sí, me hace todo el sentido del mundo. Claro, eso Oye, es lo interesante de un símbolo. Un sí, símbolo pues, tiene aspectos de influencia real en el mundo físico claro, y podemos e revisitar una y influencia otra vez. más psíquica, por Claro, supuesto, que lo puedes ver, incluso lo puedes medir, pero está la otra cara simultáneamente de la influencia o la presencia de lo abstracto, e incluso más allá de lo abstracto de lo luminoso, digamos. oye, y comentemos un poquito estas series que nos han gustado tanto. Sense8 y Ah, OA. sí, ok. Ahí, Ambas, un poco para ambas contarle en al público. Netflix. La verdad es que con Mónica hemos hablado mucho de estas series, un poco como símbolos, mitos modernos, mitos De ahora, contemporáneos ¿no? Porque ya pasaron, de ahora, claro, porque ya pasaron donde, 20 años de Matrix. Entonces, por supuesto, vamos avanzando en el tiempo. claro, son dos series. ¿Por qué estas series? Porque, bueno, uno de los temas que conversamos mucho con Mónica durante el verano fue el cambio de era. ¿Ok? Y por esas sincronicidades de la vida, simplemente me enamoré primero de Sense8, eh, como un maravilloso mito acuariano. Así es. Es un maravilloso mito que contiene una serie de símbolos conectados dinámicamente, cuyo patrón es lo acuariano, la tecnología, lo diverso, La hermandad, la diversidad, la diversidad. Exacto. la confluencia de la mente y la emoción, encarnadas ahora no en un medio ambiente hasta la revolución industrial la naturaleza estaba muy presente. En el medio ambiente que nosotros enfrentamos la naturaleza es bastante secundaria. Ujú. Por lo tanto, los contenidos religiosos incluso desde ahí tienen que cambiar, digamos. Y estas series, partiendo por Matrix, eso es lo que muy interesante también que plantean. En el fondo, lo que está insinuado en Matrix y que retoma Sense8 y que retoma DOA Ujú. es una suerte metafísica de lo tecnológico, digamos. O sea, Claro. Qué fuerte suena, sí, claro, sí. O sea, pero sí. hay que asumir de que eso está súper presente. Tú sabes que yo me carga la espiritualidad New Age. O sea, y eso está súper presente. Volvamos a ser indígenas, digamos. Y eso es imposible, digamos. Mm. Es imposible. Hay una tensión de puestos gigante ahí, pero que ya no es factible. O sea, una nueva humanidad con lo que todos soñamos implica un nuevo trato con la naturaleza en Sí, que lo artificial y lo tecnológico son pares con ella. así es. Así es. Entonces, eso está súper presente, por ejemplo, en Sense8, Mm. ¿ok? Como mito acuariano. Y lo otro es una serie extraordinaria, llena de unos símbolos preciosos, digamos, que es The OA, digamos, Sí, que juega que conversábamos con Mónica, que era en cierto modo una suerte de mito de Piscis, así es. en esta cosa extrema y de confusión de mundos, digamos, de Exacto. polarización de De mundos mundos posibles, ¿no es cierto? De traslape entre uno y otro. y Sí, polarizados, digamos. así es. Entonces uno Oye, tienes que aprender a saltar entre mundos, digamos. Y no estoy sí, hablando con la especulación New Age de la quinta, la sexta, la séptima, la onceava dimensión, que eso, o mm, sea, ser capaz de saltar de una esfera del arte, ser capaz de conectarlo con las matemáticas. Ese sí es un salto cuántico. Todo claro, el resto es especulación mm, pseudo
pseudomística. Ujú. Oye, hablemos un poquito de los símbolos. Vamos de lo macro a lo micro. Hablemos un poco de Chile, de, Ya, de nos lo vamos a poner que, polémicos. de lo- sí, dámosle un poco de pimienta a la cosa. Qué opináis tú de todo lo que ha sucedido en términos simbólicos eh, desde el estallido social, ¿no es cierto?, hasta ahora? Con todo lo Bueno, que ha sucedido, con la bandera mapuche en Jaramay, en la Plaza Dignidad, ahora sacaron la estatua de Baquedano. Hagamos un poquito un recorrido por eso. eh, todo es bueno, todo estallido social, no solamente en Chile, en el fondo arrastra una necesidad de renovación de la identidad de los pueblos, digamos. Ujú. ¿Ok? Claro, la foto icónica del estallido social es la foto que yo llamo del volcán, que es esta volcán humano fotografiado contra el crepúsculo rojo, Sí, no tiene filtro, ¿ah? rojo Es cierta. anaranjado, y que de la lava que emerge ahí, en el fondo es la bandera mapuche, es como Ujú. la identidad más primordial de este territorio, no Sí. necesariamente de la gente que vive en el territorio, pero sí del territorio. Ujú. ¿Ok? Entonces, claro, ahí hay un emerger simbólico feroz, digamos. Ujú. ¿Ok? Claro, de Bueno, nuestros padres, ¿no es cierto? por supuesto, de El- los el- padres de nuestros padres, de nuestros padres, de nuestros padres, digamos. Ujú. ¿Ok? Bueno, hubo una sincronicidad gigante ahí, porque el 17 de octubre reventó una matriz de agua y dejó la escoba en Seminario con Providencia. Y al otro día ahí se produjo el estallido social. Mm. Pues, hubo ahí una sincronicidad, hay el emerger de algo Claro, simbólico que ahí, que estaba, el magma simplemente rompe la corteza y emerge. ¿Mm? sí. Entonces, bueno, ahí hay un primer símbolo muy potente que yo creo que nos va a acompañar mucho tiempo. Ujú. Eh, el otro símbolo muy potente es el pedestal vacío. Ya. ¿Cómo lees Definitiva. eso? ¿Cómo ves Mira, eso? es súper interesante, porque si tú miras de arriba, Mm. La Plaza Baquedano es una Bessica Beaches. ¿En serio? No me había dado cuenta. ¿Ok? Que la Bessica Beaches es un símbolo tradicional de portal, es relacionado con el arquetipo 2, por lo tanto es de vínculo. ¿Ok? Ujú. Y en ese espacio no hay ni un vínculo. Mm. Ahora, hay un pedestal vacío. ¿Ok? Ya. Y eso es un símbolo feroz de probablemente la polarización gigante que existe entre muchos sectores de nuestra sociedad, digamos. O sea, Mm. entre Estado y su ciudadanía, entre feminismo ascendente y machismo eclipsado. No voy a hablar de machismo, voy a hablar de De feminismo parte ascendente y masculino eclipsado. masculino eclipsado. Ya. Mm. ¿Ok? Entre lo militar y lo civil, producto de la feroz herida del año 73. Ahí no hay nada, todavía eh, no emerge un símbolo. Va a ser muy difícil que nos pongamos de acuerdo qué es lo que queremos poner ahí. Sí. ¿Ok? Entonces, yo creo que es un símbolo de la imposibilidad de simbolización por ahora. Mm. Sí, no. La Convención Constitucional y la nueva Constitución Ujú. eh, también son una respuesta a ese vacío simbólico. Es una respuesta. Están todas las esperanzas de nuestra sociedad puestas en el símbolo de una nueva Constitución. Claro. ¿Ok? ¿Con qué se va a llenar? Bueno, veremos, pero es un símbolo, hasta mi minuto yo lo considero un símbolo de esperanza, tal como decía un querido amigo común nuestro, Marco Antonio, digamos, que no sé si está por Ujú. ahí a lo mejor. Eh, Dijo que iba a es un estar. Yo no símbolo, veo a la gente que ha llegado, pero. es un símbolo de esperanza. Ujú. Hay esperanza de muchos lados de que esa nueva carta fundamental Ujú. traiga igualdad, traiga justicia, traiga equidad, etcétera. Exacto. Pero por ahora es un símbolo. Sí. Mira, no había mirado Hay, hay- tú.
De que, claro, es cierto que ese lugar siempre fue como de confluencia, ¿no? Sí, claro. De encuentro de mundos, de encuentro de miradas distintas. Y ahora, Piensa tú que, aunque voy en o sea, es una realidad. Ese punto es el que divide los exacto, de arriba de los de abajo. claro, Tiene esa siempre carga se dijo eso, simbólica en la base. exacto. De Plaza Italia para arriba y de Plaza Italia para abajo. Claro, y era un lugar además de encuentro de triunfos, o sea, cuando, no sé, Por pues, cuando supuesto. Chile ganaba no sé qué cosa en un mundial de fútbol, la gente iba para allá. Uno perfectamente se podría preguntar, ¿por Ujú, qué no ir a quemar, ¿ok?, los tótems fálicos ujú, de Sanhattan? ¿Ok? ya, Pero no, las cosas ocurren en el límite. mm, ¿Ok? En el límite de los de arriba y los de abajo. Y ese límite está mm. en la Plaza Italia, en la Plaza Dignidad. Muy interesante eso que estás diciendo del límite, ¿eh? Porque El remite símbolo a lo remite que hemos, al límite. claro, pero el límite es como la confluencia, ¿no? Entre dos mundos también. Y la confluencia entre un mundo que conozco y otro que no conozco. Esa es una tensión súper potente y eso es súper generador de símbolos. Ujú, El ejemplo más fuerte es mi consciente y mi inconsciente. Y claro, soñé con tal cosa y me desperté llorando. sí. Bueno, ojalá que podamos construir uno o varios símbolos, ¿no es cierto? Y que Sí, este es que, país de mira, yo alguna creo que manera pueda alguna vez yo, sí, yo creo que ese es un hermanarse. error. Yo creo que ese es un error. No puedes construir un símbolo. Si construyes un símbolo, no estás construyendo un símbolo, estás construyendo un signo. Los símbolos Ok, emergen. hacerlo emerger entonces, hacerlo emerger desde una nueva conciencia o desde un nuevo lugar. Es, es espontáneo. Mm, Totalmente espontáneo. En cierto modo, se asocia y está fuertemente atado al principio de incertidumbre de Heisenberg. O sea, si quieres algo, tienes que renunciar a lo otro. ok. ¿Ok? Entonces, Oye, el símbolo se mueve en ese espectro de lo gris, de la zona del entre. ¿Mm? contemos un poquito, nos quedan como los últimos minutitos. Contemos un poquito del curso de simbología, que Ah, hace ok. años ya que lo haces, y me interesa que pongas énfasis en el punto de que buscamos nuestro símbolo personal. Sí. Bueno, tú puedes dar la cosa más logística. Yo no me acuerdo cuándo, mayo creo, los primeros días de mayo partimos. Sí, el primer martes de mayo, son 2 meses, Ya, son 8 sesiones, los días martes a 8 las 7 de la sesiones. tarde. Lo que hacemos ahí es hacer un recorrido por los símbolos de nuestra especie hasta intentar llegar al símbolo, lo que podríamos denominar un símbolo personal. Un símbolo personal es algo, es un emergente que puede ser visual, narrado, etcétera, eh, que ha sido, eh, que ha marcado un punto de inflexión en mi vida. ¿Ok? En general terminamos con un ejercicio y es una clase muy interesante porque los estudiantes exponen su símbolo personal y surgen cosas muy potentes, muy, Sí, muy, muy potentes ahí. Por es muy ejemplo, lindo, como, sí, en la claro, interacción con el grupo, sí. Mm. es muy lindo como a través del símbolo entramos en nosotros, ¿no? Y nos podemos mirar, porque por algo escogíamos un símbolo y no otro. Por supuesto. Ujú, Toda la vida he estado relacionado con las abejas. Toda la vida me han fascinado las caracolas. Ahí está el caso Neruda, digamos. sí, Neruda canalizó su mirada simbólica a través de la poesía, digamos. sí, La poesía, bueno, que al inicio estaba tan unida con lo visionario y lo simbólico. sí. Oye, y cuéntanos un poquito, te voy a echar al agua. Voy a contar una infidencia. Eh, Dale. Cuéntanos un poquito del libro que estás escribiendo. Estás- Sé que estás ahí
muy concentrado escribiendo un nuevo libro y cuéntanos de qué es, por qué te surgió escribir sobre eso, en qué estás. Mira, la inspiración surgió, bueno, por experiencias personales, pero básicamente el libro, claro, en cierto modo el libro es de simbología, ¿ok? Ujú, Pero quise, en general, lo simbólico siempre se remite mucho, llamémoslo así, a lo arcaico. Los símbolos de antiguo, los símbolos de alquimia, los símbolos rupestres, qué sé yo. Eh, lo junguiano bebe mucho de ahí, bueno, o sea, Jung en el fondo, y eso está bellamente puesto en el libro de estas conversaciones con Jung, él dice, yo en el fondo lo que quería hacer era arqueólogo, yo quería ser arqueólogo, y eso está claramente visible en su aproximación a su psicología arqueológica. ujú. ¿Okay? Eh, pero a mí esa mirada no me satisface para nada. Digamos. Ya. Entonces me interesé en un poco la pregunta que tú me hiciste antes. Uy, ¿cuáles son los símbolos que surgen ahora? Ujú. ¿Okay? Y lo até mucho, como yo vengo a las matemáticas, con, con un símbolo feroz de nuestro tiempo, que es el algoritmo. ¿Okay? Entonces empecé a trabajar lo algorítmico desde la perspectiva simbólica. Y la relación, y en realidad tomar el arquetipo junguiano y analizarlo desde la perspectiva como algoritmo. Es como mirar lo junguiano, pero desde ahora, no desde los panteones antiguos. Porque un poco de eso trata el libro y la influencia a partir de la revolución industrial, cuáles son los contenidos simbólicos de la revolución digital, qué es Internet como símbolo, qué es la inteligencia artificial como símbolo, eh, etcétera, qué significa un algoritmo desde el punto de vista simbólico. Ujú. La Mira, era Acuario también, ¿no? mucho de eso, claro, por supuesto. Entonces, Fantástico. como ahora es mirar nuestro tiempo y el tiempo futuro con ojos simbólicos, no hacia atrás. Claro, Que claro, es porque es maravilloso, o sea, interesante. no hay nada, o sea, me parece maravilloso mirar hacia atrás. Sí, Porque pero obviamente, como yo dije, o sea, estamos parados sobre hombros de gigantes, pero esa mirada arqueológica también puede funcionar como defensa, como resistencia a mirar lo que hay ahora, lo que hay para adelante. Y lo que hay exacto, para adelante puede llegar a ser generador de grandes resistencias, digamos. sí. Sí, muy interesante también revivir los símbolos, ¿no? No Por quedarnos en supuesto, esta cosa histórica, sino que ir mirando, ir respirando simbólicamente, ¿no? Vivir simbólicamente de alguna manera. sí, los panteones llegaron hasta el fuego, pero no hay Dios del electrón. Por lo tanto, por lo tanto, la mirada religiosa también va a sufrir un cambio potentísimo, digamos. Absolutamente, O sea, sí, nosotros estamos habitando esferas que nuestros antepasados simplemente no eran capaces de imaginar, no tenían dioses para las esferas en las cuales nosotros estamos actuando. sí. ¿Ok? Entonces a nosotros se nos produce ese feroz vacío. Bueno, y con la entrada de Urano en Tauro, ¿no es cierto? Volviendo al arquetipo uraniano y acuariano, eh, los valores van a cambiar completamente, o sea, Totalmente, a todo lo que le dábamos totalmente. valor antes, eh, probablemente no va a parecer tan extraño, ¿no? Mirarlo, lo vamos a mirar con una perspectiva tan distinta. Entonces, Absolutamente. estamos en un momento de mucho cambio y con perspectivas que no podemos ni siquiera imaginar. Así es. Entonces, también los símbolos nos ayudan en ese sentido a estar conectados con nosotros mismos, ¿verdad? Cuando yo reconozco algún símbolo o algún arquetipo que de alguna u otra manera me habita, puedo recurrir a ese símbolo, ¿no es cierto?, para centrarme en este mundo cambiante y loco y tan desafiante que estamos viviendo. Por supuesto, o sea, bueno, no voy a cometer ninguna infidencia, porque en el fondo tú eres conocida
por la difusión del símbolo de María Magdalena, digamos, Ujú. por el trabajo y la difusión del símbolo de María Magdalena. ¿Sí? Y ese es un símbolo, otro de los grandes símbolos de nuestra época es el ascenso de lo femenino, digamos. Sí, ¿Sí? absolutamente. Y cómo impacta eso en lo masculino, que lo masculino yo tiendo a llamarlo simbólicamente como el eclipse de lo masculino, digamos. Mm. Sí, Entonces ahí se produce una nueva, o sea, ese sistema masculino-femenino requiere una nueva homeostasis es una búsqueda bastante, puede llegar a ser súper dramática, digamos. de todas maneras, pero en eso estamos. Por supuesto. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir cerrando ya para poder grabar esto, para que no se pierda. Ah, Y sí. los dejamos súper invitados al curso de simbología que parte en mayo, ¿no es cierto? Son nuestras sesiones los días martes a las 7 de la tarde y también a conocer nuestros otros cursos y muchas gracias por estar ahí, muchas gracias Cristian No, y nos gracias a vemos ti, pronto. gracias a todos los asistentes. Sí, gracias a todos. Saludos, que estén súper bien. Chao, chao.